Vamos a hablar hoy del tema del aborto, pero como siempre, pues debe ser un mensaje esperanzador porque ese es el sello de nuestras conferencias. Y lo primero es una invitación. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y hará al hombre según sus obras. Y mi pregunta inicial es para los que están aquí viendo esta charla, es si alguno de los que estamos aquí no somos conscientes o no sabíamos que en Colombia y en el mundo actualmente mueren muchos bebés por causa del aborto inducido. Creo que todos lo sabemos y de hecho sabemos dónde están ubicados los abortorios, de hecho hemos visto la publicidad, pero la pregunta que Dios nos hace el día de hoy es, ¿y tú qué estás haciendo al respecto? Y es que con esta pandemia incluso pensábamos que ellos se habían detenido un poco, ¿sí? Pero resulta que los malvados, porque realmente lo son, no se han detenido ante la pandemia y de hecho han buscado nuevas formas de hacer abortos inducidos en casa, cuando se supone que es muy peligroso. Pero ellos no tienen ningún problema con eso. Entonces, si ellos no se detienen en su trabajo, pues nosotros tampoco debemos detenernos. Y la parte más triste de todo este tema del aborto es que si una chica se encuentra, digamos, con un embarazo en crisis y busca en Google, tristemente lo primero que le aparece es la publicidad del aborto. Por ningún lado hay mensajes de esperanza y mensajes de ayuda a la mujer con embarazo en crisis, porque estos señores tienen muchísimo dinero y por esa razón son los primeros que aparecen en Google. Llámese Oriéntame, llámese Profamilia, esta es la publicidad engañosa que ellos manejan, ¿sí? Y todo lo ponen como si fuera muy sencillo, de hecho hablan incluso del aborto legal cuando realmente no es legal en Colombia y de eso vamos a hablar. Y lo presentan como que no le pasa nada a la mujer, que es algo totalmente seguro. Y lo más, digamos que más le afecta a uno como de la causa provida es cómo pueden haber incluso personas como las igualadas que se tomen el trabajo de hacer un video dando argumentos católicos y cristianos a favor del aborto. O sea, es cuando uno se da cuenta que ellos ya se dieron cuenta que la gran batalla es contra nosotros, los creyentes en Jesucristo. Ese es realmente su enemigo. Entonces, por eso se toman el trabajo de hacer un mensaje supremamente engañoso, como siempre, y mentiroso, para confundir a los incautos. Por eso es tan importante que la iglesia reciba este mensaje el día de hoy para que podamos hablar con argumentos con nuestros jóvenes y que ellos no caigan en estas trampas, ¿sí? Y siempre esta palabra me venía a la cabeza. Ustedes son de su padre el diablo. Eso es el mensaje a estas personas que están aquí, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Y todo lo que está en estos mensajes es mentira. Entonces, esa es la invitación a que pongamos mucha atención en esta charla porque ahí vamos a ver las claves de por qué todos estos argumentos son mentira. Incluso, miren, ustedes cuando ya se metan más en esta causa, se van a dar cuenta que incluso hay un movimiento que se llama Católicas por el Derecho a Decidir y ellas tienen todo tipo de argumentación a favor del aborto desde la fe, que son cosas que uno dice definitivamente cada vez estamos cayendo en más mentiras y más engaños, incluso desde la religión. Entonces, mucho cuidado con eso. Y cuando uno comienza a estudiar el tema del aborto, comienza a identificar una serie de argumentos que incluso uno llega y dice, pero es que esto ya la humanidad ya pasó por esto. Son esos típicos argumentos del siglo XIX, ¿sí? Incluso que comienzan a justificar y sobre los cuales, por ejemplo, Nietzsche fue un gran filósofo, ¿cierto? Y muchos de esos argumentos que él da y de su visión es la que lleva finalmente a soportar, o sea, que detuvieran por lo que más pudieron la abolición de la esclavitud que finalmente ocurre en Inglaterra y todas las colonias a partir de 1833. Pero los que no querían que fuera abolida la esclavitud usaron muchos argumentos que más adelante fueron utilizados también con el holocausto nazi de 1945 y tristemente con el aborto. Uno de los argumentos, por ejemplo, en el caso de
negros para que no fueran liberados, era que ellos no eran personas. Incluso llegaron a decir con falsa misericordia que era mejor que fueran esclavos a que se quedaran en esas condiciones infrahumanas en las cuales vivían en África. Y lo mismo uno escucha, es mejor que no nazcan a que vengan a vivir en este mundo tan difícil, fuera de eso si no los aman y no quieren que vengan. Hablaba, por ejemplo, con el tema de los judíos, lo que justificó el holocausto era que era como una subraza humana. Y lo mismo ve uno con respecto a los bebés, porque el principal argumento es que no son personas, sino hasta el momento del parto. Y uno dice, pero por Dios, o sea, como si nunca hubieras visto una ecografía, como si no supieras nada de ciencia. ¿Cómo te atreves a decir eso? Y así es, ese es un principal argumento, que no son personas. Por ejemplo, dicen que no sienten dolor. Lo mismo decían de los negros, que no sentían dolor ante todos los abusos que sufrían. Entonces, es ese mismo argumento que es de lo que se llama eugenesia, y es que hay un sector de la sociedad que no merece vivir por X o Y motivo, que es una subraza, ¿sí? Entonces, vemos que la precursora del aborto moderno es Margaret Sanger en 1920 y es la fundadora de Planned Parenthood, que realmente fue la que inició un montón de movimientos para el control de la natalidad a nivel mundial. Y Colombia no es la excepción. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué es importante este mensaje? Este mensaje es importante porque en general la Iglesia ha callado frente al tema del aborto, no habla del tema y eso genera dos problemas. El primer problema es que nuestros jóvenes en general están escuchando otro tipo de voces, como las voces que les mostré hace un instante, lo que aparece en Google, lo que aparece en estos videos, y eso es lo que ellos lo comienzan a tomar con esos argumentos humanistas, secularistas. Ya su mente está tan colonizada por estos pensamientos que a veces, o puede suceder que incluso mostrando esta verdad, ellos sigan resistiéndose a creerla y sigan repitiendo como unos loros los argumentos humanistas. ¿Por qué? Porque la Iglesia no se ha tomado el trabajo de hablar de estos temas. Y en ese sentido, muchas gracias a los pastores Ospina y Salamanca por promover este tipo de charlas. Por otro lado, otro problema que se genera con esto es que las personas que pasaron por esa dolorosa experiencia sienten que no tienen perdón de Dios y por esa razón no viven su cristianismo a plenitud y no son libres, porque siempre tienen esa voz de la culpa que continuamente les está recordando este pecado. Pero entonces hoy también vamos a hablar de eso, porque este es un mensaje como el de Cristo, de esperanza y de acción, y son buenas nuevas. También hay perdón para las personas que han pasado por esta dolorosa experiencia. Entonces, por eso es importante que la Iglesia hable de este tema. Y cuando hablamos de que el aborto realmente está cimentado todo el tiempo en engaños y en mentiras, y las cifras pues también hablan por sí solas, hablemos un poquito de las cifras. Las cifras han sido también el sesgo de algunos proaborto, demostrando que el problema es el aborto ilegal. Entonces, que la idea es que el aborto se legalice y de esta manera incluso van a disminuir los abortos. Lo han llegado a decir. Pero, Sara, ¿cuántos abortos hay a nivel mundial anualmente? De nuevo, esta cifra no puede ser precisa y exacta, pues porque muchos de ellos ocurren de manera clandestina e incluso las cifras de los abortorios que digamos que tienen autorización para hacerlo, ni siquiera están bien reportadas. Y eso es otra cosa que toca entrar a mirar. Pero más o menos son 45 millones de abortos en el mundo anualmente, de los cuales los proabortos dicen que 25 millones son ilegales y por ende no son seguros. Pero aquí la primera precisión es que todos los abortos son inseguros, todos, sin excepción. Como para poner la cifra frente a otra, en el holocausto nazi murieron 17 millones de personas, entre judíos y otras poblaciones. Entonces miremos la desproporción entre una cosa y la otra, ¿sí? A la fecha van más o menos 22.157.000 abortos en el mundo y se cree, y de hecho es la principal causa de muerte en el mundo. La gran mayoría de los abortos son el resultado de embarazos no planeados, se dice que es el 56%. Pero entonces cuando nosotros hablamos de esto, ahí hay un gran trabajo entonces para hacer en el enfoque de la prevención, con los jóvenes, con los niños, comenzar a hablar de estos temas
tempranamente, para que ellos no terminen como víctimas de estos centros de aborto, que realmente lo que sucede es que es un negocio, ¿sí? Un negocio que vive de la miseria humana, de la ruina. Un poquito hablando del tema de las muertes a nivel mundial, no más con motivo del COVID, ya más o menos a la fecha van 4 millones de muertes en el mundo, y esto nos tiene totalmente horrorizados. Pero imagínense, van 22 millones de bebés que han muerto a hoy, 9 de julio del 2021. ¿Sí se dan cuenta realmente en qué es que nos tenemos que enfocar? Y de hecho también hay otro argumento, y es que dicen que no, que es que nos están matando, que las mujeres están muriendo por abortos ilegales, y de hecho cuando miras la cifra, la vamos a ver también para Colombia, vamos a ver esta cifra con respecto a otro tipo de muertes, como el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama, y es una cifra muy bajita, ¿sí? Pero a nivel mundial, más o menos de 47.000 a 68.000 mujeres mueren al año en el mundo por un aborto inseguro. Entonces miremos un poco las cifras, ¿sí? Miremos a Colombia. En Colombia hay un gran problema de desinformación, y ustedes incluso lo van a ver en la prensa escrita, y esto es muy grave. Continuamente están diciendo que son 400.000 abortos al año. Incluso el Instituto Guttmacher dice que son 288.400 al año. Y el problema es que esta cifra, hay un estudio que muestra que realmente es una cifra totalmente mentirosa, porque el cálculo no tuvo en cuenta, por un lado, los abortos espontáneos, que son más o menos un cuarto de los embarazos los que se pierden de manera natural. Entonces, no, y llevan 14 años diciendo esta mentira. Y lo hicieron con un cálculo muy sencillo, número de embarazos y número de partos. Entonces, todo lo que no estaba ahí, que eran 400.000, pues eran abortos. Pero no tuvieron en cuenta esta pequeña precisión, es que un cuarto de los embarazos se pierde de manera espontánea. Y si miramos esta cifra con respecto a los nacimientos que hubo en el 2020, que son 619.500, entonces, si yo sumara esas dos, estaríamos diciendo que el 39% de los embarazos entonces terminan en aborto. ¿Tendrá eso lógica? Y miremos qué dice, por ejemplo, las cifras. Como les comenté, es muy complicado encontrar incluso las cifras de las instituciones que practican aborto con base en la sentencia 355, que lo que hace es que despenaliza el aborto, o sea, que ellos en teoría estarían en el marco de la ley, ¿sí? Pero entendamos que el aborto es ilegal. Están aquí practicando las causales que lo despenalizan, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso. Entonces, Profamilia reconoce que en el 2019 practicó 22.000 abortos, ¿sí ven? Y Profamilia está a nivel nacional, 22.000. Y entonces esos 400.000, ¿qué? ¿Sí? Y en España, si miramos una población similar, España tiene 47.3 millones de habitantes versus Colombia 48.2. España reporta que no tiene absolutamente ningún problema en reportar lo que es, porque pues ustedes conocen cómo es España, 94.000 abortos al año. Entonces la cifra de Colombia más o menos podría estar alrededor de esta cifra, o incluso menos, ¿sí? Porque si fuera como dicen ellos, entonces la incidencia del aborto en Colombia sería peor que en Rusia, ¿sí? Porque Rusia, de hecho, está legalizado el aborto desde 1920. Entonces, si comparamos las cifras por población, estaríamos superando incluso la incidencia del aborto que tiene Rusia. Entonces, ahí vemos cómo las cifras mienten. Y mienten sesgadas por los proaborto, que les interesa hacerlo ver como que si nosotros legalizamos esto, entonces las mujeres no se van a morir en procedimientos en lugares, digamos, que lo practican ilegalmente, todo eso lo tratan de justificar. Pero entonces, el quid del asunto aquí es cuándo empieza la vida humana. Y esto es muy importante porque recuerden que uno de los argumentos es que no son personas. Entonces, ¿los bebés no nacidos son seres humanos? Esa es la pregunta para los que están aquí escuchándome. Y en ese sentido, ¿qué dice la Biblia? Ahora sí, vámonos a la Biblia. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Y escuchen esta palabra, entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Eso dice el Salmo 139. Y es una belleza el Salmo porque ahí está diciendo realmente que la vida empieza en el momento de la concepción.
Y aquí está hablando de que yo era entretejido en el vientre de mi madre, entretejido. ¿Y qué quiere decir eso? Recuerden las cadenas de ADN. Entonces aquí ya la Biblia incluso está hablando de algo que vinimos a descubrir mucho después con base en la ciencia. Entonces, cuando nosotros miramos, ya vemos ahora la ciencia. Y cuando la gente dice, es que yo no creo lo que ustedes están diciendo, hombre, la invitación es a que leas un libro de medicina, un libro de embriología, va a decir lo mismo que te estoy diciendo. Sí, porque a veces nuestras mentes secularistas, humanistas, se niegan a creer cosas que es la verdad, incluso la verdad respaldada por la ciencia. Entonces vemos acá, en el momento de la fertilización, dos células únicas, que son la del hombre y la de la mujer, que son los gametos, por medio de los cuales nos reproducimos estas células, es decir, el óvulo y el espermatozoide, son las únicas células del cuerpo que tienen 23 cromosomas. Y tienen 23 para finalmente formar un cigoto que tiene 46 cromosomas, 23 pares. O sea, es espectacular. Y ahí está entretejido como nos muestra el ADN. Y entonces la embriología fetal nos enseña que efectivamente lo que dice la Biblia es verdad, que en el momento de la concepción, un ser humano vivo, distinto y completo empieza a existir y a desarrollarse y a madurar desde adentro, y ya queda sellado el ADN de la persona hasta el último día que habite en la tierra. El ADN no va a cambiar. Y el ADN es diferente al ADN de la mamá, que eso es un tema importante, porque a veces es que es mi cuerpo, es mi decisión. Hombre, no es tu cuerpo, porque es un cuerpo totalmente diferente, porque tiene un ADN diferente. Entonces vemos cómo está basado en una cantidad de mentiras de los proaborto que comienzan a repetirlo una y otra vez, hasta que ya la gente lo recita, como sin pensar, sin realmente discernir lo que están diciendo. Entonces aquí les traigo algunas imágenes reales de cómo se ven los bebés dentro del vientre. A las 4 semanas, a las 6 semanas de gestación, a las 11 semanas, aquí se me fue uno de 8 semanas, que no lo mencioné, y 19 semanas de gestación. Recordemos que en Colombia se han realizado abortos incluso semanas antes del parto. O sea, de bebés como Juanse, que fue abortado a los 7 meses de edad. O sea, era mucho más grande que esto, que este bebé. Y acá vemos una cosa interesantísima, un estudio que hicieron los israelíes, y es el momento de la concepción. Y se muestra cómo hay un destello de luz cuando se une el espermatozoide con el óvulo. Un esperma, ¡pum!, ocurre como un destello. Y indudablemente, ¿qué es ese destello? Es el Espíritu de Dios entrando a esa nueva criatura. Otros datos que es importante que los manejemos. El corazón empieza a latir del día 16 al 22 de gestación. Se empieza a sentir dolor en la semana 7. Entonces, los proabortos dicen que es que los bebés, que no son bebés, dicen que es como el producto de la concepción, como para deshumanizarlo, y que es como un amasijo ahí de células. Pues yo aquí no veo un amasijo de células, yo aquí veo una persona humana, ¿sí? Y lo otro es lo que están diciendo, que es que ni siquiera sienten dolor cuando los abortan. Hombre, claro que sienten dolor porque se comienza a sentir dolor en la semana 7. Y luego lo que sucede es que en la medida en que se va terminando de desarrollar el sistema nervioso, pues se intensifica el dolor, pero empieza a sentirse dolor desde la semana 7, y hay imágenes incluso de cómo el bebé trata de huir cuando están tratando de cortarlo en pedacitos durante el procedimiento del aborto. Es como él sí se da cuenta de lo que está pasando. El ultrasonido, la buena noticia es que así como el aborto moderno comienza su legalización en Estados Unidos en el año 73, a la par viene el invento del ultrasonido en la misma década, y el ultrasonido le permitió a las personas ver cómo es la vida dentro del vientre. Y esto es una bendición porque ha logrado salvar la vida de muchos bebés. Se dice que el 90% de las mujeres optan por la vida cuando ven una ecografía, porque se dan cuenta que no es un amasijo de células, sino que es un ser humano que se mueve. Y esto también es muy importante. Tan es así que los proaborto o las clínicas de aborto nunca le mostrarían una ecografía bien hecha a una mujer que tenga un embarazo en crisis, porque ellos quieren que ella no tenga ningún tipo como de emoción hacia la criatura que se está gestando, sino que no, es que es un coágulo de células, no, eso ni lo mires, porque después es más difícil para ti. Así es que le dicen, o peor aún, le comienzan a decir otro tipo de mentiras, que el niño viene con malformaciones. O sea, son muy mentirosos, y el problema es que la mujer llega en un estado total de vulnerabilidad a estas clínicas, y ellos lo único que quieren es facturar una vez pasa por esa puerta.
Aquí les muestro un bebé de 12 semanas de gestación. Y de hecho, una de las cosas más importantes que hemos hecho es tener estos modelos fetales. Estos modelos fetales nos permiten mostrarle a las personas cómo son los bebés en gestación y tumbar esas mentiras. De hecho, hay personas que me dicen, no, eso es mentira, no son así. Le digo, investigan un libro de embriología y después dicen, oye, sí, es cierto. Así es que se derriban las mentiras de los proaborto. Entonces, así se ve un bebé de 12 semanas. Su corazón late al doble de rápido que el latido de la madre, y esto es importante porque a veces dicen que viene con una malformación en el corazón, y así les mienten para que ellas opten por un aborto ya estando allá. Como ven, todos sus miembros están perfectamente formados, todas las estructuras internas ya están formadas y lo que siguen es perfeccionándose, madurando. Ya se forman las cuerdas bucales, inicia el desarrollo de uñas en pies y manos, empieza a aparecer el vello en el cuerpo, ya los genitales externos están diferenciados, el bebé puede bostezar, hipar y tragar. Mi intención nunca en estas charlas es mostrar la imagen del aborto, pero si ustedes tienen un caso de una persona que no cree en nada, yo les invito a que les muestren realmente los videos sobre el aborto y que las personas vean las manitos, los piecitos que van quedando cortados. Porque cuando una persona está endurecida en su corazón, tal vez necesita ver la verdad crudamente. ¿Qué dice Dios sobre la vida humana? Sí, incluyendo la vida en el vientre. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso está en Génesis 1:26. Y aquí que vemos que el hombre, ¿sí? Varón y hembra, están creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, que tienen un valor intrínseco. Y ese valor intrínseco no depende si yo soy de este tamaño o si tengo 100 años o si yo puedo trabajar y valerme por mí misma o no. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque en la medida en que comenzamos a devaluar la vida del no nacido, pues, ¿qué nos detiene, por ejemplo, a aprobar la eutanasia en todos los casos? ¿Sí se dan cuenta cómo vamos devaluando la vida de los seres humanos? Entonces es muy importante esto y además también la vida del ser humano es superior a la de los animales. Y no quiere decir que no cuidemos a los animales. De hecho, yo soy, mejor dicho, amo los animales y los protejo. Pero lo que es importante es que tenemos que tener en cuenta esta parte de que al hombre se le dio la mayordomía sobre la creación. O sea, es muy especial, pero para mí es triste incluso ver personas de iglesia que les duele más la vida de un perro o una ballena o un tiburón que la vida de un no nacido. O sea, nos tienen que doler todas las vidas, pero también tenemos que entender qué dice Dios sobre la vida humana. Y otro tema es ese discurso que le han comenzado a meter a las chicas y a los jóvenes, que es que los hijos son un estorbo, son una carga, acaban con mis sueños, que no vale la pena ser papá, que eso no, ¿para qué traer hijos al mundo, que son una plaga? No, Dios, ¿qué dice sobre los niños? Dice que son una bendición, que son fuente de riqueza y que cuando uno logra quedar embarazado, ha visto el favor de Dios sobre uno. Entonces, vamos aclarando los conceptos, sobre todo con los jóvenes. Es muy importante. ¿Qué dice Dios sobre el derramamiento de sangre inocente, incluyendo el aborto? Es explícito, es claro, no matarás, y está en Éxodo 20. Pero cuando ustedes ven lo que dicen las personas que están a favor del aborto, no consideran que sea una muerte porque no consideran que sea una persona. Si se dan cuenta, pero ya lo vimos y ya vimos las imágenes y ya sabemos que es una persona. Y miren lo que dice aquí, porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos, no olvida el clamor de los afligidos. O sea que Dios está irado con todo el sacrificio de los niños no nacidos que ha ocurrido en nuestra sociedad. Entonces a mí también me aterra que incluso he conocido pastores que me dicen que están de acuerdo con la sentencia 355 del 2006, es decir, que el aborto esté despenalizado en 3 causales. Y yo digo, ¿y es que dónde está la letra menuda en la Biblia? Dice, no matarás. Entonces, esto no puede sucedernos, no podemos llegar a este nivel de ignorancia. Entonces, también por eso es esta charla. ¿Qué dice Dios sobre el derramamiento de sangre inocente, incluyendo el aborto? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dios es explícito aquí y es claro.
Dice que si nosotros permitimos el aborto en nuestra sociedad, dice que esconderá de nosotros sus ojos y no oirá nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque nosotros hemos permitido el aborto. Entonces, si nos impresiona lo que está sucediendo en nuestra sociedad, ese nivel de iniquidad, ese nivel de violencia, ese nivel de todo, que se han perdido todo, pues posiblemente la causa es que le hemos dado derechos legales a Satanás sobre nuestra tierra, en la medida en que hemos permitido el derramamiento de sangre inocente. Esto abre, le da derechos legales. Esa maldad penetra por medio del sacrificio, inicialmente este sacrificio de los no nacidos. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Eso está en Levítico 20. Cuando yo leí este versículo por primera vez, yo dije, uy, increíble lo que la gente hacía en esa época, increíble, le ofrecían los hijos a Moloc. Pues es que Moloc no se ha ido para ninguna parte. Ahora Moloc se volvió mi reputación. ¿Qué dirán de mí? Es que yo estoy en la universidad y yo no voy a dejar de graduarme con mi grado universitario. Incluso hemos escuchado que es que el muchacho se quiere hacer una maestría por fuera del país, entonces que no es conveniente el niño. Ahorrar dinero porque los niños son muy caros, esconder un pecado sexual, es decir, yo tuve una infidelidad, quedé embarazada y pues es mejor acabar con las pruebas que tener que dar alguna explicación, o sencillamente complacer a otros, comenzando con nuestros papás. Entonces aquí también es importante que si en algún momento nuestros hijos llegan a quedar en un embarazo, ¿cierto?, sin haberse casado, pues tenemos que realmente hablar de este tema previamente, eso es lo primero, y apoyarlos, ¿sí? Apoyarlos, porque hemos visto muchos casos de que es la mamá de la chica la que la lleva a la clínica de abortos, y esto no lo podemos permitir. Bueno, Sara, ¿y qué pasa con las personas que ya se practicaron un aborto? ¿Qué pasa con ellos? ¿Hay perdón de Dios para ellos? Sí, sí hay perdón. Y la esperanza de nosotros está puesta en el Evangelio. Y se necesita la llave ¿de qué? Del arrepentimiento. Y ya Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados, incluido el pecado del aborto. Pero entonces debe haber un arrepentimiento, ¿sí? Y no volverlo a hacer, pero también hacer algo al respecto, ¿sí? Ayudar a aquellas personas que están en esta situación. Tenemos que testificar, tenemos que hablar de esto, tenemos que dejar de tenerlo como escondido porque eso no está haciendo ningún bien, ¿sí? Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces la invitación también es a que las iglesias tengan un ministerio de sanidad interior y que realmente las personas, ojo, hombres y mujeres, porque a veces pensamos que es solamente la mujer. No, el hombre también tiene que ver con esto, totalmente. De hecho, marca la vida de ese niño. Vamos a ver las estadísticas. Necesitamos ministerios de sanidad interior para poder restaurar esos corazones de las personas que pasaron por esta experiencia. Y entonces ahora voy a hablar un poco de las mentiras y de los mitos de los proaborto. ¿Por qué? Porque Dios nos pide que denunciemos las obras del mal, ¿sí? Pero también así como hizo Jesús, que deshagamos las obras del diablo. Entonces miremos un poco los típicos engaños. ¿Y por qué son esos engaños? Porque ellos son unos expertos en comunicación y son unos expertos en cambiar la manera en que le decimos a las cosas para suavizarlas. Porque si corrompes el lenguaje, corrompes el pensamiento y ellos lo saben. Entonces, por ejemplo, hablan todo el tiempo de que es mi cuerpo, pero nunca nos hablan del bebé. El bebé no tiene voz en toda esta discusión. Y ya sabemos que no es el cuerpo de la mujer. Ya sabemos que esta criatura, que este bebé tiene un ADN totalmente diferente al de su madre. O sea que ella realmente no podría decidir por la vida de una persona que no ha nacido. Lo que les comentaba anteriormente, que dicen que es un saco de células, que no es una persona, que no siente, que no tiene derechos. Y en este sentido, la Corte Constitucional colombiana ha tenido 1000 contradicciones, porque a veces pone sentencias para un lado y a veces para el otro.
Entonces, sí se dan cuenta que cuando uno comienza a salirse de la verdad, pues ya comienza a sufrir de incoherencia. Dicen que el aborto legal es seguro, pero ya sabemos que ni es legal ni es seguro, ¿sí? Es realmente un negocio. Cuesta entre más o menos 120.000 pesos una pastilla abortiva, misoprostol, Citotec de Pfizer, 540.000 pesos, más o menos un aborto en el primer trimestre, pero luego se va encareciendo en la medida en que está más avanzado el embarazo. 1.6 a 6 millones de pesos la inducción a muerte fetal. Y no en vano, Profamilia tuvo ingresos en el 2019 de 30.000 millones de pesos. Entonces, realmente lo que el aborto es un negocio redondo. Ellos le dicen IVE, interrupción voluntaria del embarazo, pero esto es un eufemismo, lo que realmente es un asesinato. Además, ¿cuál interrupción? Interrupción es algo que uno vuelve a retomar, pero aquí ya muere el bebé y ya no tiene más vida, ¿sí? Dicen que si el aborto es ilegal, se registrarán más abortos. Ha sido todo lo contrario. Cuando lo han legalizado, se han incrementado los casos de aborto muchísimo en cualquier sociedad. Hablan de que es un derecho de la mujer en el marco de los derechos de salud sexual y reproductiva, que esto es una invención de la Convención de Cairo de 1994. Pero la IVE o el aborto no es un derecho. El único derecho que existe consagrado es el derecho a la vida. Está en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? O sea, el derecho a la vida está en nuestra Constitución Nacional en el artículo 11, pero también esto está inscrito en otras partes, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero ellos lo dicen como si fuera así, los derechos sexuales, pero esto no existe, ¿sí? Después dicen que el aborto es legal. El aborto no es legal en Colombia y esa es parte de la pelea que tienen. Ellos quieren legalizarlo a como dé lugar y siempre desinformando. El aborto lo que está es despenalizado en 3 causales en la sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional, que son ¿cuáles? Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico. Y aquí hay mucho engaño. Casi que el 97 al 99% de los casos lo están pasando por aquí. Y la realidad es ¿cuál? Estoy deprimida, estoy estresada y no tengo dinero. O simplemente no lo quiero tener. Y se va por aquí. Y aquí también hay mucho engaño. Las certificaciones no son verdaderas. Los profesionales no son realmente graduados. No son médicos. O sea, acá hay mucho engaño en los centros de abortos. 2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico. Y se la están inventando. Se están inventando la malformación. Y 3, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado, no consentidas o de incesto. Y este es el menos del 3% de los casos a nivel mundial. Y de hecho en Bogotá, en el año 2018 solamente hubo 13 casos reportados. ¿Qué es lo más grave de esta sentencia? Que no tiene límite de edad gestacional. Nosotros en todo caso no podemos estar de acuerdo en ninguno de los casos ni en ningún momento de la gestación. No podemos estar de acuerdo con la sentencia 355 del 2006. Porque, ¿cuál es el tema? Que la gente piensa que si en un país algo los penalizan es porque está bien. No, nosotros tenemos un nivel de moral y de ética superior a lo que son las leyes. ¿Por qué? Porque nosotros le rendimos cuentas es a Dios. Sigamos con los mitos. El mundo está sobrepoblado, es mejor disminuir la población mundial, más aún si no son deseados. Y ya sabemos que esto es pura eugenesia. Y además, ¿cuántos niños no han sido adoptados y viven en hogares maravillosos que les han dado muchas oportunidades? ¿O cuántos niños, aún viniendo de entornos muy complicados, han logrado hacer grandes cosas por la humanidad? Y ahí los invito a que busquen muchos casos que los hay. Siguiente punto, se someten a él las que han tenido violaciones o cuya vida está en peligro. Ya vimos el argumento que es pura mentira, ¿sí? De hecho, se dice que de las violaciones rara vez las mujeres quedan en embarazo, que es un porcentaje muy bajito, 0.6% en la tasa de embarazo por violación. E igual en ese caso también conozco casos de personas que yo quiero mucho, que fueron producto de una violación, incluso fueron dados en adopción y que viven vidas maravillosas y de hecho son grandes defensores de la vida. Si promovemos la anticoncepción, lograremos que el aborto sea poco frecuente.
Y eso también es mentira. Hay que tener mucho cuidado con este tema de decírselo a los jóvenes, de que si uno planifica, entonces no queda en embarazo. El 58% de los casos de aborto se presentó en chicas que estaban planificando. Entonces también es otra de las mentiras de ellos. Dicen ni muertas ni presas. O sea, uno pensaría entonces que muchas mujeres se mueren por un aborto clandestino. Tenemos cifras que dicen cada año mueren 70 mujeres por procedimientos clandestinos inseguros, 70. Pero como producto de las complicaciones, acá hay 132,000. Y estas complicaciones ocurren también en estos sitios que tienen supuestamente, que están bajo la sentencia, la cobertura de la sentencia 355, como pues Profamilia, Oriéntame, también están en esa parte de las complicaciones. Y miremos las cifras. 70 mujeres mueren por un procedimiento clandestino, pero en Colombia se diagnostican cerca de 7,000 mujeres todos los años por cáncer de mama, de ellas mueren 2,500 cáncer de mama, 70 por procedimientos clandestinos. Y de otro lado, vemos las mujeres que son diagnosticadas por cáncer de cuello uterino, de las cuales mueren 1,861. Y entonces todos sabemos que ese cáncer de cuello uterino es generado pues por las relaciones sexuales, ¿sí? Pero entonces vemos que también hay un link con la promiscuidad y como que sacaron totalmente del radar las enfermedades de transmisión sexual. Nunca hablan de eso, nunca, le están también mintiendo mucho a los jóvenes, les dicen que se inicien sexualmente rápidamente, pero no les hablan de la cantidad de complicaciones que tiene esto. También dicen que presas. Entre el 2005 y 2017, 2,290 mujeres fueron criminalizadas por aborto, porque recuerden que el aborto es un crimen, de acuerdo con el Código Penal. Sencillamente está despenalizado en la sentencia 355, pero de las cuales solamente 340 mujeres fueron condenadas. Y entonces están diciendo que ni muertas ni presas. Muertas 70, presas 340. Y ese es el famoso eslogan que usan en todos los plantones. Entonces tenemos que entender que la mujer que aborta también es una víctima y aquí la invitación es a que las tratemos con mucho amor, con mucha misericordia, como lo haría Jesús, ¿sí? Esto genera muchísimos problemas médicos durante y después del aborto y también lo que se conoce como el síndrome posaborto. No me voy a detener mucho acá, pero sí les voy a contar por qué la mujer también es una víctima. Porque tendrá problemas para concebir y para mantener un nuevo embarazo en el futuro. Ojo, si ustedes ponen esto en Google, de consecuencias del aborto, va a decir que ninguna, que eso es como más o menos irse a cortar el pelo, pero es mentira, recuerden que es mentira, tendrían que buscar mucho más allá, como en la segunda o tercera página de Google para encontrar esto. Tiene riesgos psíquicos aún décadas después porque necesariamente un embarazo genera un vínculo, ¿sí? Puede afectar la relación de pareja, la incidencia de rupturas de parejas está entre el 60 y el 70%, o sea, igual él se iba a ir, entonces muchas mujeres tienen el aborto para que el hombre no se vaya porque las amenazan, pero igual sí va a ir, ¿sí? Aborto por succión, legrado, aspiración puede provocar infección, trauma del cérvix, peritonitis, endometritis, laceración o perforación del útero, hemorragia, trauma renal, inflamación pélvica, embolismo, trombosis, esterilidad. A veces nos sorprende que hay personas que nada que pueden tener hijos, pues pudo haber existido previamente un aborto inducido. Ahí puede estar también la explicación. Aborto por dilatación y curetaje, que es el más común, que son los mismos que les acabo de contar, pero también complicaciones adicionales como perforación uterina, hemorragia, infección del tracto genital, laceración intestinal, absceso pélvico y tromboembolismo. Las pastillas también tienen muchos problemas. Grave infección bacteriológica, infección de la sangre, sangrado prolongado y abundante que podría requerir una cirugía, puede derivar este sangrado en muerte, y lo peor de todo es que les están poniendo a que hagan todo el tratamiento con las pastillas antes de la 10ª semana en casa. Ahora con el tema de la pandemia, pues les están llevando casi que a episodios de muerte en su propia casa. Esto es realmente traumático porque incluso hay chicas que llegan a ver el bebé cuando sale y esto les genera un trauma de por vida, pero les dicen que no, que eso es un coágulo. No es un coágulo, ya lo vimos, es un niño parecido a este tamaño y les sale cuando están con la pastilla en su propia casa, ¿sí? Incluso hay niños que han sobrevivido cuando se toman la pastilla, pero esto les genera un montón de discapacidades físicas y psíquicas, ¿sí? También les tengo que dar la noticia de que hay una píldora para revertir el aborto. O
sea, cuando una mujer se ha tomado esta píldora para el aborto y se arrepiente, puede acudir a quienes, no tengo en este momento el dato, pero la píldora ya existe y ha sido probada en Estados Unidos con éxito. Uno de los grandes problemas del aborto es que lo cogen como un método de planificación familiar y se han visto, dice que alrededor del 45% de los abortos se practican en mujeres que ya habían abortado antes. Entonces, es terrible. También cuando hablamos de otros efectos que tiene el aborto, por ejemplo, es conducta autodestructiva, abuso de drogas y alcohol, promiscuidad sexual, desórdenes alimenticios. Esto acaba con el alma de una persona y se ve reflejado en esto. Muchas reportan depresión. Las tasas de suicidio entre las mujeres que abortan son 6 veces más altas que en el resto de la población. Sentimiento de culpabilidad, separación de la realidad, frigidez, ansiedad, pesadillas, falta de interés en los niños, ansiedad en días especiales como el Día de la Madre, el aniversario del aborto o la probable fecha de nacimiento del bebé abortado. Siempre están pendientes de los niños y dicen, ay, el mío estaría más o menos de esa edad, sino que esto es algo que la mujer lleva en silencio y también el hombre. Y también esto redunda en una maldición para toda la sociedad también, porque deriva en infanticidio y maltrato para los niños, porque ya si no respetamos la vida del no nacido, pues ¿por qué habríamos de respetar la vida del niño desde 0 a 5 años? ¿Por qué habríamos de respetarnos entre todos? Negligencia con los niños y la eutanasia, la siguiente conquista de los mal llamados progresistas. ¿Cuál es nuestra solución bajo la palabra? Pues primero que todo, inculcar la integridad sexual en los jóvenes y en los niños inicialmente. Solo con un esposo que ame a Dios y te respete. Eso es lo que hay que decirle a las chicas. De hecho, yo les contaba que el aborto es un asunto de hombres. El hombre es el que define si el niño va a ser abortado o no. Miren esto. Si hay un compañero presente y que no presta apoyo, el porcentaje del aborto provocado es 4 veces mayor que si él está presente y apoyando. Y si el compañero está ausente, el porcentaje del aborto provocado es 6 veces mayor. O sea, si fue una noche de copas, una noche loca, y el hombre por ningún lado, 6 veces mayor es la probabilidad de que la mujer opte por el aborto. ¿Cuál es también otra opción? Centros de ayuda de embarazo y hogares de maternidad, como por ejemplo Lazos de Amor de los Pastores Lara, acá en Bogotá, que prestan ecografías, pruebas de embarazo gratis y un apoyo, por ejemplo, eventualmente si hubiera una opción, pero también le ayudan dándole pañales, leche o ayuda, ropa, pero sobre todo esa parte de la consejería y el apoyo en todo el proceso. Entonces es muy importante seguir el ejemplo de este centro que se fundó en Bogotá. También nos queda la batalla legal y la protesta. Tenemos que hacer plantones frente a la Corte Constitucional, tenemos que estar pendiente de todo lo que está ocurriendo en el frente legislativo y las cortes, pues para sentar nuestra voz de protesta. También tener ministerios de sanidad interior para las personas que han pasado por un episodio de aborto y mostrarles que pueden ser perdonados y liberados, pero también ¿para qué? Para testificar, para que otros no vuelvan a caer en ese error, ¿sí? Para que todos sepan que hay un perdón, pero ante todo que podamos como prevenir que esto nos pase al interior de las congregaciones. Y también recordemos que esto es un asunto de hombres, no solamente para mujeres el ministerio. La iglesia tiene que seguir hablando abiertamente del tema y en ese sentido celebro esta invitación porque sé que ustedes están en esto, pero también un gran trabajo con fortalecimiento de la familia y los valores, porque lo que vemos es que donde hay una ausencia del varón, acá hay una gran probabilidad de que las hijas queden en embarazo antes de tiempo y en condiciones complicadas, sino en el marco de un pacto matrimonial. Entonces aquí es muy importante seguir fortaleciendo a la familia y los valores, ¿sí? Y todos estos programas de paternidad responsable, que hagamos realmente una restauración de la familia y que llevemos a los varones hacer como un arrepentimiento si han abandonado a los hijos y un perdón. Lo tenemos que hacer porque eso sería tal vez lo más sanador para muchos adolescentes. Lo siguiente es el Frente Provida. Nosotros tenemos que seguir eligiendo buenos gobernantes, o sea, cuando tengamos que elegir en el 2022, elijamos personas para el Congreso, senadores, representantes a la Cámara que sean provida, pero también que el presidente o la presidente que tengamos realmente sea un defensor de la vida, ¿sí? Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? Porque en campaña, pues mucha gente dice que lo es, pero luego
como que no, realmente no tiene ninguna postura clara. Como les decía, hay muchos frentes, para los que están aquí viéndome, muchos frentes en donde tú te puedes unir a la causa Provida, empezando por la intercesión. Hay que orar, pidiéndole perdón a Dios por este pecado en nuestra tierra, pedirle que sane nuestra tierra, pero ante todo el arrepentimiento es muy importante, ¿sí? Pero entonces la intercesión, y también por todos los guerreros Provida, intercedan por todos nosotros, por favor. También lo que les comentaba del Frente Legislativo y de las Cortes, ojalá lográramos tener magistrados Provida, tener cada vez más congresistas Provida. En el Frente Educativo, que los colegios realmente enseñen digamos, educación sexual, pero más hacia el frente del respeto, ¿sí? Hacia el frente del proyecto de vida. Entonces, todo eso lo tenemos que hacer, pero no esa educación sexual que están planteando, que ha desembocado en todo este descontrol, ¿sí? La obra social, como hablábamos de lazos de amor, pero también otro tipo de obra social con personas que, digamos, tengan niños pequeños, enseñarles oficios para que ellos puedan valerse por sí mismos, darles albergue, darles comedores, todo esto contribuye. También en el frente de comunicaciones, necesitamos comunicadores pro vida, necesitamos que los jóvenes comiencen a hacer material sobre este tema, y la movilización. O sea, necesitamos que sientan que somos muchos y que estamos muy decididos a frenar el avance del aborto en nuestro país. Y bueno, finalmente termino con una nueva invitación, defender al débil y al huérfano, porque realmente el niño no nacido que es víctima o que va a ser abortado, pues es un huérfano porque no tiene ni papá ni mamá. Haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Bueno, Señor, y te agradezco por este mensaje, Señor. Te pido que seas tú con tu palabra, Señor, tu palabra que es poderosa, Señor, tu palabra que penetra profundamente en los corazones. Que esta palabra los lleve a los que me escuchan, Señor, a la acción. Que también nos lleve al arrepentimiento como nación y a nivel individual, Señor, ya sea por el pecado del aborto o también por sencillamente haber pasado de largo, Señor. Te pido que nos perdones, Señor, te pido que pongas en los corazones tanto el querer como el hacer para unirse a esta lucha pro vida, Señor, con el poder, con el amor y con la autoridad que tú nos has dado aquí en la tierra, Señor. Te pido que se levanten muchos ministerios, Señor, que se levanten muchos propósitos y muchas personas valientes que quieran defender a los que no tienen voz, Señor, porque esto es algo que tú nos has pedido reiteradamente, Señor, para poder sanar nuestra tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la invitación, y cualquier cosa me pueden contactar a través de los pastores. Muchas gracias.